Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre la ecuación canónica de la parábola cuando tiene vértice en un punto que tiene coordenadas h, k. Los temas a tratar son, primero que todo vamos a hablar sobre la ecuación canónica de la parábola con vértice en h, k. Después vamos a hablar sobre las características de la parábola y vamos a terminar con algunos ejemplos. Cuando nosotros hablamos de la ecuación canónica de la parábola con vértice en h, k, nosotros hablamos de que tenemos que determinar la ecuación de la parábola en ese vértice, en ese punto, con coordenadas h, k. Y debemos saber sobre qué eje de simetría va a abrir la parábola, ¿cierto? Como lo vimos en la clase anterior, pues ella abre hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso, pues vamos a tener un eje de simetría que va a ser ya sea paralelo al eje X o ya sea paralelo al eje Y. O sea, va a abrir hacia arriba o hacia abajo o va a abrir hacia la derecha o hacia la izquierda. Para poder encontrar la ecuación canónica de la parábola, pues vamos a tener que seguir una serie de pasos. Primero, pues vamos a tener que calcular la distancia QR y la distancia QF. Para poder determinar esa ecuación de la parábola. Recuerdan que en la clase anterior vimos que una de las características principales de la parábola era que la distancia a un punto P cualquiera o a un punto Q cualquiera al foco y la misma distancia a ese punto Q a la directriz eran las mismas. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es igualarlos, o sea, decir que las distancias del punto P o el punto Q a F y del punto Q a la directriz pues son iguales, igual como lo hicimos en la clase pasada. Vuelvo y les repito, en ese sentido pues nosotros vamos a tener la directriz, el vértice, el foco y demás, y entonces vamos a tener que plantear una serie de ecuaciones y solucionar digamos esa distancia o aplicar las fórmulas de la distancia entre esos dos puntos para poder encontrar la ecuación canónica de la parábola con vértice en h, k. En este momento no vamos a ahondar mucho sobre cómo encontrar la ecuación, más bien vamos a ir directamente a cómo se plantea la ecuación y cuál es el resultado de la ecuación. Miren que son muchos los procedimientos matemáticos para llegar a esta que es la ecuación canónica de la parábola con vértice en h, k. Esta que estoy señalando en este momento, esta de aquí, y menos k al cuadrado igual a 4 veces p por x menos h. Esta es la ecuación canónica de la parábola con vértice en h, k. Si nosotros hacemos un símil con la clase anterior, cuando la parábola tenía vértice en 0,0, miren que la única diferencia es que se le ha restado el valor de k y el valor de h en las variables x y y o y y x respectivamente. Entonces en este caso pues tenemos y menos k, en el caso anterior teníamos solamente y, ahora le restamos k, y acá tendríamos x menos h, y en el caso anterior teníamos solamente x. Entonces es la misma ecuación, solamente que agregándole este componente de menos k y menos h. En ese sentido, pues digamos que cuando nosotros hablamos y planteamos nuestra ecuación canónica de la parábola con vértice en HK, pues vamos a obtener esta ecuación de aquí, dado el caso que abra a la derecha o a la izquierda, y si abre hacia la izquierda o hacia la derecha vamos a tener esta ecuación que está aquí. O sea, es básicamente lo mismo que habíamos hablado en la clase anterior. Si este es y primero, y al cuadrado igual a 4 veces p por x, como era el caso anterior, pues recuerden que esta abría a la derecha o hacia la izquierda, mientras que cuando empezaba con x menos h, en este caso igual a 4p de y menos k, pues esta de aquí abre hacia arriba o hacia abajo. Esta tablita que les voy a mostrar a continuación va a ser digamos que un pequeño resumen de cómo se comporta la parábola con vértice en h, k. Entonces miren que en este caso, si la ecuación canónica es x menos h, o sea empieza con x y termina con y igual a 4 veces p por y menos k, entonces se dice que el eje de simetría es paralelo al eje y, o sea que el eje de simetría sería paralelo al eje y la parábola abriría hacia arriba o abriría hacia abajo. Las coordenadas del foco serían h,
K más P. La directriz estaría dada por la ecuación y igual a K menos P. La distancia focal sería el valor absoluto de P. Y la longitud del lado recto sería el valor absoluto de 4 veces P. Recuerden que P es la distancia focal, o sea, la distancia que hay del vértice al foco, como lo vimos en la clase pasada. Cuando nosotros hablamos de que el eje de simetría es paralelo al eje X, miren que la ecuación empieza con Y. Es Y menos K al cuadrado igual a 4 veces P, que multiplica X menos H. Eso significa entonces que la parábola abre hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces vamos a tener mucho cuidado en cómo está organizada la ecuación para poder determinar si abre hacia arriba o hacia abajo o hacia la derecha o hacia la izquierda. De hecho, muchas de las actividades, muchas de las preguntas más bien de las actividades están relacionadas con esto. Entonces pónganle mucho cuidado a eso. Las coordenadas del foco cambiarían, entonces ya no sería, miren que aquí es H, K más P y aquí es al revés, H más P, K. O sea que en este caso el H queda sola y se le agrega P acá. Y en este caso pues se le agrega más P a la variable H y la K queda sola. Cambia. La directriz sigue siendo X igual a H menos P. En este caso cambia K por H porque cambian obviamente de eje. El valor de la distancia focal sigue siendo el valor absoluto de P y la longitud del lado recto sigue siendo el valor absoluto de 4 veces P. Con esta tabla pues nosotros vamos a poder analizar cualquier parábola que nosotros queramos analizar. Ahora vamos con un ejemplo y en el ejemplo nos dice encontrar la ecuación de la parábola que se muestra en la siguiente figura dado el caso de que P, que es la distancia focal, o sea, la distancia que hay del vértice al foco es igual a menos 2. Muy bien, entonces vamos a solucionar el ejercicio. Para ello pues vamos a necesitar la gráfica de la función y vamos a necesitar la tabla resumen que nos va a permitir a nosotros analizar un poco la parábola. Bueno, en este caso pues mire que nos están dando el valor absoluto o nos están dando el valor de P. Recuerden que P es la distancia focal, es esta que está aquí, distancia focal, ¿sí? Si yo quisiera podría calcular la longitud del lado recto que vale 4 veces P, que sería la distancia que hay desde un punto de la parábola hasta el otro punto de la parábola pasando por el foco. Pero bueno, en este momento no necesitamos eso, necesitamos son las coordenadas del foco. Y para poder encontrar las coordenadas del foco, que son estas que están aquí, vamos a necesitar los valores de H y de K. Y los valores de H y de K se encuentran encontrando el vértice. Entonces vamos a la gráfica y nosotros vamos a observar que el vértice va a estar en este punto exacto que está aquí. Lo estoy denotando en este caso con el puntero, ¿sí? Y este punto tiene coordenadas menos 8 en X, que sería este punto que está aquí, menos 8 en X, y tendría coordenadas entonces entre la mitad de 2 y 4, que sería el valor de 3. Entonces el valor del vértice en este caso sería igual a la coordenada menos 8 en X, 3 en Y. Estas serían las coordenadas del vértice y por ende entonces nosotros tendríamos que el vértice como es H, K, entonces diríamos efectivamente que el valor de H va a ser igual a menos 8 y el valor de K va a ser igual a 3. Entonces tenemos el valor de H y de K. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer ahora? Empezar a buscar las coordenadas del foco. Entonces, para poder encontrar las coordenadas del foco, nosotros lo único que tenemos que hacer entonces es aplicar estas formulitas que están aquí. Recuerde que la parábola abre hacia la izquierda. Eso significa que esto que les señalé a ustedes en este momento no es cierto y la que tenemos que usar es la que está aquí al lado, porque esta es la que en realidad nos va a demostrar a nosotros o nos va a dar a nosotros cuál es la coordenada del foco, esta que está aquí, porque recuerden que abre hacia la izquierda y dado el caso de que abre hacia la izquierda, pues entonces nosotros manejamos toda esta columna que tenemos aquí.
no manejamos esta que está acá, no, sino manejamos esta columna que está aquí. Entonces, en ese sentido, entonces nosotros lo que hacemos es sencillo. Vamos a sacar las coordenadas del foco y entonces vamos a decir que nuestro foco va a estar exactamente en la coordenada h más p, muy bien, coma k, perfecto. Y entonces simplemente lo que hacemos es reemplazar los valores. Nosotros decimos que el foco va a estar en h más p, pero ¿cuánto vale h? H vale menos 8, entonces decimos que él está en menos 8 más p, y p sabemos que vale menos 2 de acá arriba, entonces simplemente decimos que es más menos p que vale menos 2, muy bien, coma k, y sabemos que k vale 3, entonces decimos que k en este caso vale 3, cerramos, decimos entonces que las coordenadas del foco van a ser igual al punto menos 8 más por menos da menos, y menos 8 menos 2, como son signos iguales, los sumo y dejo el mismo signo, entonces me daría menos 10,3. O sea que las coordenadas del foco estarían en el punto menos 10,3. Y efectivamente nos damos que el punto menos 10 estaría aquí. Aquí voy a hacerlo con otro color. Aquí. Muy bien, estaría aquí en menos 10, muy bien, aquí. Y en 3. O sea que el foco estaría exactamente en este punto rojo que estoy graficando en este momento. Aquí tendríamos nuestro foco, ¿cierto? Y estas serían las coordenadas de nuestro foco, estas que estoy señalando en este momento. Listo, perfecto. Ahora, ya sabiendo cuáles son las coordenadas del foco, entonces podemos calcular, entonces cuál es la ecuación canónica de esa parábola. Entonces decimos que la ecuación canónica de la parábola para nosotros va a ser igual a y igual, me disculpan aquí un momento, va a ser y menos k, ¿cierto?, elevado al cuadrado, ¿sí?, y esto igual a 4 veces p que multiplica a x menos h. Muy bien, esta sería la ecuación canónica. Y digamos que si nosotros queremos solucionar esta ecuación canónica, lo único que tenemos que reemplazar son los valores de k, que vale en este caso 3, entonces sería y menos 3 elevado al cuadrado igual a 4 veces p, que vale, devolvámonos un momentico aquí, y p que vale en este caso menos 2, ¿cierto?, que multiplica a x menos h, y quedaría x menos h, pero h vale menos 8, entonces sería x menos 8. Muy bien, listo, cerramos y esto al cuadrado. Decimos entonces que esto es igual a y menos 3, aquí, a y menos 3 elevado al cuadrado igual a 4 por menos 2, más por menos menos, entonces nos daría menos 4 por 2, 8. Listo. Y esto que multiplica entonces a menos por menos más a x más 8 elevado al cuadrado. Y efectivamente tendríamos entonces nuestra ecuación canónica de la parábola que acabamos de mirar en nuestra gráfica. Y tendríamos entonces también las coordenadas del foco y nuestra ecuación canónica de la parábola. Espero la temática haya sido de su agrado. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.